buenas tardes con todos, siendo las 14 horas con 31 minutos del día lunes 13 de mayo del año 2024, presentes desde la sala de audiencias virtual de la sede Contumasá de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente número 267 del año 2022. Proceso penal seguido en contra de los ciudadanos Adolfo Edgar Ángeles Ramos, Roberto Eugenio Gasteburú Nacada, Percy Vladimir Salvatierra Laura y Carlos Hugo Valdivio Ruti, todos como presuntos coautores del delito de desaparición forzada en agravio de Walter Munarriz Escobar. El colegiado se encuentra integrado por quien habla, Guillermo Martín Guamán Vargas, presidente del colegiado y director de debates. Me acompañan como integrantes de este órgano jurisdiccional los señores jueces especializados Víctor Alberto Romero Uriol y Luis Alberto del Carpio Narváez. Para efectos de la acreditación correspondiente por parte del Ministerio Público. Muy buenas tardes, jueces, por el Ministerio Público, el abogado Milton Felices Prado, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial, Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Ayacucho, con los datos ya consignados en la audiencia de instalación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. No existiendo actor civil, vamos a verificar la concurrencia de las defensas de los señores acusados. Empezamos con la defensa del señor Ángeles Ramos. Con los presentes, muy buenas tardes. Continuando con la defensa técnica de Adolfo Ángeles Ramos, el abogado Jean César Sumaeta Segura y con los demás datos ya señalados en instalación del presente juicio. Muchas gracias, señores jueces. Muchas gracias, señor abogado. Defensa del señor Gastiaburú Nacada. Presente, señor presidente. ¿Quién habla? Guisario Godoy Gómez, abogado defensor del acusado Roberto Eugenio Gastiaburú Nacada, con los datos precisados ya en anteriores audiencias y que constan en acta. Muchas gracias, señor abogado. Defensa de los señores Salvatierra Laura y Valdivia Urrutia. Señor especialista. Sí, señor magistrado, doy cuenta usted que el doctor Eosten Abel León Yayico, abogado del señor Salvatierra Laura y Valdivia Urrutia, no se encuentra en la plataforma virtual hasta ahora, señor magistrado. Voy a seguir tratando de comunicarme con él. Por favor, señor especialista, trate de comunicarse por interno con el señor abogado León. Mientras tanto, vamos a verificar la concurrencia de los señores acusados. Empezamos con el señor Ángeles Ramos. ¿Se encuentra? Buenas tardes, señor magistrado. Adolfo Edgar Ángeles Ramos, identificado con DNI 0905-1318. Muchas gracias, señor. El señor Gastiaburú Nacada. Buenas tardes, señores magistrados. Roberto Eugenio Gastiaburú Nacada, DNI 09883882, presente. Muchas gracias, señor. Vamos a verificar si se encuentra el señor Salvatierra Laura. Buenas tardes, señor magistrado. Percy Salvatierra Laura, identificado con DNI 2186-5138. Muchas gracias, señor. ¿Sabe su abogado? Mi abogado me comuniqué media hora antes, doctor. ¿Qué le dijo? Que iba a entrar a la plataforma a media hora antes, me he comunicado con él. Si pudiese comunicarse también con él, a ver si logra que ingrese el abogado a la plataforma. Muy bien, doctor, muy bien. El señor Valdivia Urrutia. Presente, señor magistrado. Carlos Hugo Valdivia Urrutia, con DNI 066-38155. Muchas gracias, señor. ¿Su abogado? Acabo de hablar por intermedio de otro teléfono adjunto al mío, de un familiar, y me acaba de decir que no le aceptan. Quería que ver si el secretario puede accederle al ingreso, porque me indica así que no puede ingresar. Muy bien. A ver, vamos a verificar eso. ¿Sí? Conforme. Correcto. Señor magistrado, acabo de recibir la solicitud del usuario Abel. Se ha aceptado la solicitud. Doctor León, ¿nos escucha?
Doctor León, Presente, señor magistrado. acredítese, por favor, doctor. Correcto. Muy buenas tardes, señor magistrado. Asume la defensa técnica de Carlos Hugo Valdivia Urrutia y de Percy Salvatierra Laura, el abogado Eosten Abel León Yarico, identificado con el carnet número 1411, Ilustre Colegio de Abogados de Junín, y demás datos consignados en la audiencia que presidió. Gracias, magistrado. Muchas gracias, señor abogado. En los datos de todas las partes presentes para este juzgamiento, vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. En la última sesión, la del 3 de mayo del presente año, se escucharon los alegatos finales del señor representante del Ministerio Público, quien formuló acusación en contra de los acusados. El día de hoy corresponde escuchar los alegatos de las defensas técnicas, así como las autodefensas de los señores acusados. Vamos a iniciar con los alegatos finales de la defensa del señor Ángeles Ramos. Señor abogado, no más de 15 minutos me parece un tiempo prudente. ¿Sí? Doctor Sumaeta. Doctor Sumaeta, su carro está, perdón, su audio está desactivado. Doctor Sumaeta. Sí, buenas tardes. Sí, doctor. Sus alegatos, no más de 15 minutos. ¿Bien? Señor juez, dijo que los alegatos iban a ser iban a iniciar de distinto orden, pero no hay ningún inconveniente. Entonces yo inicio, pero por favor me podría otorgar un minuto o 2 minutos en todo caso. Estoy en 4 audiencias simultáneas, voy a dejar abogados interconsulta a efectos de que puedan ellos apoyarme en esa defensa. 3 minutos, por favor, 3 minutos para poder dejar las defensas a los abogados interconsulta. Doctor, el tema es que el abogado no puede estar simultáneamente en más de una audiencia. ¿Cómo queda el tema de la defensa? Sino que van a estar abogados interconsulta, señor juez. Voy a dejar en... Vamos a empezar a ver entonces con el doctor León. Bien, doctor León, ¿nos escucha? Doctor Abel León. Sí, le escucho. Bien, sus Sí, alegatos, doctor León, sus alegatos finales. No más de 15 Gracias, señor minutos. magistrado. Lo escuchamos. No, voy a ser sucinto, señor magistrado. Gracias. En primer lugar, señor magistrado, quiero agradecer al colegiado por haber dejado algunos conocimientos en esta audiencia que me satisface sobremanera y he aprendido mucho del colegiado. Gracias por ese aporte a mi conciencia jurídica y a mi aporte de conocimientos. Señor magistrado, antes de iniciar la audiencia, confiando en la impoluta conducta de mis patrocinados, voy a realizar este alegato de clausura, señalando que en todo caso, desde ya, su judicatura absuelva tanto de la pena como de la reparación civil y demás penas accesorias a favor de mi patrocinado. Bajo este criterio voy a iniciar, señor magistrado. Quiero iniciar señalando lo siguiente, señor magistrado. Es cierto que el valor supremo en este mundo es la vida, pero así como la vida también, otro bien jurídico tutelado por la norma constituye la libertad ambulatoria de las personas. Y en este proceso nos vamos a entrever y vamos a asumir la defensa buscando la libertad final y total de mi patrocinado Valdivia Urrutia y Salvatierra Laura. Entendemos también, señor magistrado, que en efecto la vida de un ser humano debe ser respetada, y en este caso del señor Walter Munarriz Escobar, a quien de repente debían de respetarle la vida humana. Con esto no quiero decir que mis patrocinados son los responsables, sino a nivel genérico debe respetarse la vida humana de cualquier persona, sea cual sea su condición,
sea cual sea su profesión o su actividad que haya generado. El maestro Calamandrei decía bien claro, la relación que existe entre el abogado y la verdad es más antigua como la que existe entre el diablo y el agua bendita. Agregaba a eso que la verdad es única, no es un rótulo ni una palabra vacía, sino es el actuar de toda una vida. Bajo esta línea, señores magistrados, en efecto, se ha determinado con sinceridad que mis patrocinados fueron servidores públicos de la Comisaría Sectorial del Mircay Angares Huancavelica, miembros de dicha comisaría que el día 30 de marzo, en la fecha que se llevaron a cabo los hechos, Carlos Valdivia Urrutia no permaneció en ningún momento en la comisaría, es decir, no se encontraba de servicio. ¿Por qué? Porque estaba en sus días de franco y estaba pernoctando tanto en la noche del día 30, del día 29 y 30 en su domicilio particular. Lo que varía de mi patrocinado Percy Salvatierra Laura, quien sí se encontraba de servicio, pero se despertó a las 4 de la mañana, no tuvo ningún contacto, ni verbal ni físico, solamente observó que el hoy desaparecido se encontraba sentado en la oficina de prevención. Salió con dirección en busca de Valdivia Urrutia para que se puedan dirigir a la mina Cochajasa. Ahora bien, el Ministerio Público está convencido y va a hacer una serie de cosas, ¿no? En el afán de señalar que este viaje a Cochajasa ha sido una coartada. Ya lo declaró el mecánico, el señor Belito Rúa, que un día anterior no había ¿cómo se llama? No había refaccionado, sino había acondicionado el vehículo para que pueda viajar a la mina Cochajasa, y descarto lo que el Ministerio Público ha señalado en su alegato diciendo de que era un Comancar inservible. Eso es totalmente falso. El Comancar solamente necesitaba una recondición o un mantenimiento, pero descartamos que el Comancar estaba obsoleto. Segundo lugar, se señala que en este viaje habría sido una coartada como para desaparecer o llevarlo en el Comancar a la hora desaparecido Walter Munares Escobar, y que en uno de las fosas o los socavones de la mina, ahí se lo habría enterrado. Este hecho nace de la supuesta declaración de Leonidas Sierra Matos, quien inicialmente bajo presión, bajo amenaza, conforme lo ha señalado en el plenario, ha sido coactado y ha sido amenazado para que declare de tal forma. En el sentido de que, señores magistrados, de que a las 4 de la mañana habría sentido ruidos, quejidos y llantos de una persona joven, aproximadamente entre 19 a 25 años. Y esta versión que el Ministerio Público con gran apasionamiento lo recoge en su centro de imputación ha sido descartada porque el señor Sierra Matos Tueros ha señalado muy claramente, incluso incisivamente, el Ministerio Público le ha interrogado y él ha dicho que esa declaración primigenia no la comparte, no la va a ratificar en el juicio o en el plenario, y que las cosas no son así porque ha detallado por qué ha declarado de esa manera. En consecuencia, señor magistrado, esta tesis del Ministerio Público de imputación de que el viaje a Cochajasa habría sido una coartada para despistar la información es totalmente descartada. En segundo lugar, se le imputa a mis patrocinados que no habrían prestado la información necesaria de indicar el paradero del ahora desaparecido Walter Munar. Yo me pregunto, y hago la pregunta respectiva, ¿cómo pueden dar información si tanto Valdivia Urrutia, que nunca llegó a la comisaría, no lo vio al desaparecido, no tuvo contacto, no conversó, no lo vio?
puede dar información de su paradero si desconoce. En el caso de Salvatierra Laura, de igual manera, si bien es cierto, lo observó sentado en la prevención, no tuvo contacto, no participó en la intervención, no participó en la papeleta de intervención y de salida o de libertad. Consecuentemente, no se les puede exigir a estos dos acusados, ¿no?, que en su oportunidad le hayan brindado a los familiares datos de su paradero o del lugar donde se haya encontrado. En consecuencia, este hecho también queda descartado. Ahora bien, el Ministerio Público apunta a una tesis de imputación señalando de que los hechos se habrían acomodado tanto del mecánico, y lo ratifica la señora Ceballos, la dueña del grifo. Era un grifo artesanal donde abastecen de combustible un día anterior. Yo no creo, y estoy convencido, señores magistrados, que esta señora, la dueña del grifo donde se abasteció el combustible, se preste a un hecho de dolor de la familia Munárriz Escobar, tanto más siendo su paisana, y Liricay en aquella oportunidad era una zona pequeña donde la gente le prestó el respaldo a la familia Munárriz Escobar. Y yo vuelvo a repetir, estoy convencido, no creo que estas dos personas, siendo de nacimiento liriqueños, siendo vecinos, siendo conocidos de la madre del desaparecido Walter Munárriz, se presten a encubrir a mis patrocinados y a los demás acusados. En consecuencia, este hecho también queda descartado. Máxime, señores magistrados, el intendente de la mina, con el conocimiento del aquel entonces máxima autoridad policial en Huancavelica, el general, se me fue de la mente, tenía pleno conocimiento de ese viaje, y el intendente es que va a declarar, está en autos, y que efectivamente dice, sí, efectivamente han llegado la comisión, han estado acá, se le ha prestado en la maestranza, se le ha prestado la atención al Comancar, e incluso ha sido devuelto el combustible a la señora del grifo del Liricay. No entiendo cómo el Ministerio Público puede abrazar una sentencia que no se caracteriza por la objetivización. Esto me refiero a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando señala de que el Estado peruano se habría sustraído en encontrar la verdad y hacer justicia a la familia Munárriz Escobar. Es cierto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea un criterio jurídico aceptable, no lo vamos a negar, pero en este caso los hechos, materia de investigación, no calcan a ese criterio jurídico que efectivamente ha hecho. En el punto que señalan, no se habría llevado a cabo adecuadamente la investigación. La única persona que en aquel entonces, y por la cual también se basa la sentencia de la Corte, y que esto fue descartada por 2 oportunidades por la Corte Suprema Peruana, donde absuelven a mis patrocinados. Es más, en el inicio de la investigación preliminar, mis patrocinados nunca tuvieron restricción de su libertad, es decir, nunca se dictó en aquella oportunidad detención preliminar, que ahora se llama la prisión preventiva. Nunca ingresaron al penal. Eso revela, señores magistrados, que actualizando a la fecha, no existían elementos de convicción como para poder dudar tanto la fuga, el entorpecimiento del proceso y más que nada, ¿no?, la fuga de mi patrocinado frente a un hecho tan delicado. Lo que quiero demostrar al colegiado es que los hechos que sucedieron el 30 de marzo del año 1999, un hecho tan gravoso, mis patrocinados no se encontraban en el lugar de los hechos, sino en la localidad de Cochajasi. Por lo tanto, no podemos asimilar ni fáctica ni jurídicamente, señor magistrado, ¿no?, como traición del Ministerio Público cuando imputa de que mis patrocinados son los responsables de la desaparición. Yo admitiría
aun cuando podría tener una contradicción contra mis patrocinados, pero eso no hace hecho de que sean responsables, de que el Ministerio Público señala de que por el hecho de ser miembros de la comisaría del CAI en aquel entonces, año 1999, sean involucrados como partícipes o responsables de los hechos en materia de investigación. Yo confío más en el colegiado porque, como repito, he aprendido muchas cosas y agradezco a Dios por haber tenido esta oportunidad de litigar y defender a mis patrocinados frente a una sala nacional, porque el criterio que maneja el Ministerio Público lo tomo como si hubiera iniciado el plenario con el principio de culpabilidad y no con el garantías de un debido y justo. Si nosotros revisamos de manera tan rápida, señores magistrados, la testimonial de la madre, la señora Justina Escobar, la testimonial de Gladys Munarriz, no aportan nada al proceso. Lo único que nos señala son pasajes que le han contado y que vieron en hechos totalmente distintos del escenario en materia de consecuencia. Estas dos declaraciones, tanto de mamá y de hija, no contribuyen al esclarecimiento. Pero sí vamos a resaltar y vamos a recalcar, señor magistrado, solicitando, impetrándole que tenga sumo cuidado al tomar como en cuenta la declaración de la señora Maura Reyes, quien es la persona que lo vio sentado en la prevención cuando le comunican de la detención, que incluso al señor Ángel le señala, ¿me lo puedo llevar? Y la respuesta es que sí, efectivamente. Esto es lo que ahora debemos desarrollar. ¿Qué pasó de ahí? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué hechos sucedieron y qué cosas más pasaron? El Ministerio Público nos quiere traer a la declaración del señor Sierra Matos Tueros, en el sentido de que estaría siendo una declaración testimonial acogida a una amistad o tergiversada o por no decir pagada. Eso es lo que nos ha querido entender y eso ya lo hemos descartado. Y finalmente, señor magistrado, de las demás testimoniales, sean los peritos, y lo que sí vamos a reportar es el informe policial que le ordenaron a un policía de apellido Paitán para que vaya a buscar, dice, al lugar de los hechos, que lo voy a refutar en estos momentos, de los demás peritos y testigos, no se llega a ningún aporte que tenga relevancia para aclarar y conocer la verdad de esta investigación. Descartamos también ello, por cuanto no nos concluyen, señores magistrados, algo satisfactorio, algo positivo, algo que le va a servir al colegiado para discernir este conflicto jurídico penal. Pero sin embargo, lo que sí vamos a cuestionar es el informe que hacen los policías de Huancavelica en el año 2022, cuando supuestamente le encargan, dice, para que vayan a buscar. Y yo se le hice la pregunta, ¿cómo pueden ir a buscar si no lo conocen al agraviado? Nunca lo han visto, no han tenido contacto. Pero dice, curiosamente, se encontraron con una persona, un campesino que les ha dicho, les ha revelado que por los túneles o socavones, por ahí salía humo y que por ahí lo han enterrado. ¿Y cómo no es que hizo el protocolo necesario de grabarle, tomarle fotografía y levantar un acta, que eso es muy importante para que el colegiado pueda tener la razonabilidad de estar seguro y estar convencido de que mis patrocinados hayan actuado en contra de Munarriz Escobar Walter? Entonces, esta testimonial y el informe que presentan estos dos efectivos policiales posiblemente tienen otras motivaciones para dar esa razón. Señor magistrado, en autos no existe ningún medio probatorio idóneo capaz de colaborar y llevarlos al convencimiento y a la certeza al colegiado para poder determinar la responsabilidad penal.
que debe ser. Ahora, el Ministerio Público se abraza más de los testigos, pero ¿cómo se llama? Para la calificación y la ponderación de una testimonial, de una pericia, no es, pues, señor, decir, el testigo dijo esto, el testigo señaló esto, el testigo, no. Esa ponderación que hace o la calificación para adecuar ese medio de prueba, la testimonial y la pericia y demás otras pruebas, tiene que ser, como dice el juez Carhuancho, tiene que verse la fiabilidad, la firmeza, la insistencia y la veracidad de confiar en su declaración y en la pericia. ¿Qué método utilizó? Si es confiable o no es confiable esa pericia, y si es confiable también la testimonial, porque no se trata solamente de decir, el testigo dijo esto, el testigo señaló esto, el testigo hasta puede mentir porque es su derecho. En consecuencia, solicito al colegiado en este pequeño trance tenga bien de calificar adecuadamente cada una de las testimoniales y cada una de las pericias que ha ofrecido el Ministerio Público como parte de su medio probatorio de imputación en contra de él. O sea, en consecuencia, para terminar, señores magistrados, yo creo que ya las cosas están claras. Uno, no participó ni Carlos Valdivia Urrutia ni Percy Salvatierra en la intervención, calificación de los hechos, toma de recepción de cualquier declaración, ni menos en la elaboración de la libertad. Consecuentemente, no se les puede imputar un hecho donde no han participado, ni han estado presentes, ni han tenido contacto. En segundo lugar, ellos no han estado en el lugar de la intervención, han estado en otro lugar que es la mina Cochajaza, realizando actividades predestinadas, preseñaladas y preavisadas incluso al superior inmediato de la comisaría el día de los hechos, en otro lugar distante a los hechos. Y finalmente, señor magistrado, por ahí se señala de que habría habido la participación de un efectivo policial de la comisaría de Cochajaza que habría concurrido a la localidad de Lircay a prestar auxilio para la desaparición. Eso solamente queda en la mentalidad del Ministerio Público porque no hay ninguna prueba que acredita ello, menos por lo menos una sanción, porque ellos le llaman, creo, bajada de regreso, algo por el estilo le llaman cuando se van ocultamente dejando el servicio. En consecuencia, no existe ningún medio probatorio que acredite la participación, que acredite la consumación de los hechos por parte de mis patrocinados. En consecuencia, es menester tanto la absolución de la pena como de la reparación civil y demás penas accesorias a favor de mi patrocinador. Muchísimas gracias, señor magistrado. Gracias. Está desactivado su micro, doctor Guillermo. Muchas gracias, señor especialista. Muchas gracias, doctor León. Se ha escuchado sus alegatos finales. Vamos a pedir a la defensa del señor Gastiaburu Nakada que exprese sus alegatos finales, por favor. También por el mismo plazo. Lo escuchamos, señor abogado. Doctor Godoy, lo escuchamos. Sí, señor presidente, señores jueces, señor fiscal, colegas y acusados presentes en esta audiencia. Quien habla es Guillermo Godoy Gómez, abogado defensor del acusado Roberto Eugenio Gastiaburu Nakada. Y como tal, desde ahora, señores magistrados, enfáticamente rechazo la injusta acusación que ha formulado el señor representante del Ministerio Público al solicitar la imposición de 20 años de pena privativa de libertad de mi patrocinado, así como de los otros acusados y las demás accesorias. La injusta acusación, señor magistrado, lo determino por cuanto durante todo el proceso no existe, señor presidente, ninguna prueba mínima, concreta, categórica, suficiente
de la autoría de mi patrocinado ni de los otros acusados. Simplemente el señor fiscal se ha basado en la denuncia nada más, en la imputación sin ninguna prueba. Mi patrocinado, señor presidente, y está probado en el proceso de que en el año 1999 era comisario de la Policía Nacional en el distrito de Lircay, provincia de Angaray, departamento de Huancavelica, y tenía el grado de capitán. Es así de que el día 19 de marzo del año 1999, mi patrocinado es invitado por el ingeniero Luis Suárez Albitres, quien ese día cumplía su santo, es decir, su cumpleaños. Es así de que mi patrocinado accedió a tal invitación y siendo las 9 de la noche de aquel día, asistió al local denominado Los Cipreses, ubicado en el distrito de Lircay. Asistió, departió con los asistentes, inclusive en esa reunión estuvo la hermana del desaparecido, doña Gladys Munaris Escobar, más su hermano llamado Eric. Inclusive el agraviado, el desaparecido, estuvo presente en esa fiesta. Mi patrocinado participó en esa fiesta, inclusive llegó a bailar en varias piezas musicales con la hermana del desaparecido. Este hecho, señor magistrado, señor presidente, se prueba con la propia declaración de la madre del desaparecido, doña Gladys Justina Escobar Caniotti, quien había autorizado para que vayan estos 3 hijos a la indicada fiesta. Asimismo, este hecho se prueba con la misma declaración de la hija que declaró en la sala, en el plenario, doña Gladys Munaris Escobar, que efectivamente es así. Además, corrobora la propia declaración de mi patrocinado Roberto Eugenio Gastiaburu Nakada. Entonces, después de esa participación, mi patrocinado, siendo medianoche, más o menos a las 12 de la noche, se retiró de dicha fiesta con dirección a su dormitorio que queda en el local de la comisaría. Pero ese retiro lo hizo por cuanto al día siguiente, 20 de marzo de 1999, tenía que ir a una inspección inopinada por mandato y orden de su comando. ¿Por qué? Porque todavía existía el problema del terrorismo y él tenía la obligación por lo menos de ir a visitar e inspeccionar cada mes por ese problema. Precisamente ello cumplió por mandato del comandante apellidado Lingán. Es así de que mi patrocinado descansó toda esa noche, pero siendo las 5 de la mañana lo despertaron precisamente para ir a la visita inspectiva inopinada al asiento minero de Julcani y a Jochajasa, que son el asiento minero y el asentamiento humano Jochajasa. Es así que cumplió, es decir, tuvo esa orden y tenía que cumplir. Es así de que mi patrocinado, al ser despertado a las 5 de la mañana, se levantó, ya, ingresó a la sala de prevención de la comisaría, donde de manera sorpresiva encontró al desaparecido Walter Munaris Escobar sentado en una banca en estado etílico y con lágrimas en los ojos, sollozando. Pero al ver eso, le pidió al policía Ángeles a fin de que le diera cuenta qué es lo que había pasado. Efectivamente, Ángeles le da cuenta de que había ido a la comisaría de la señora Patrick
Flores solicitando la intervención de la policía por cuanto este muchacho había querido ingresar a su habitación que queda en calle Libertad, Girón Libertad del barrio de Bellavista. Es por eso de que el policía Gunter Ramos se dirige a la intervención y efectivamente lo trasladan al local a la sala de prevención de la comisaría. Y una vez dado cuenta, mi patrocinado, bueno, le indica pues que qué es lo que había, si había una denuncia, se habían asentado, pero minutos antes, la señora Maura Romero de Raez, dueña de la habitación que ocupaba la señora Patrick, había ido como interesada, como propietaria de la casa, y al verlo al muchacho, al desaparecido, lo reconoció y a Ángel le dijo, señor, este es un muchacho que lo conozco desde su niñez, es un muchacho respetuoso, estudioso, así es que no vamos a poner la denuncia, que quede en nada. Inclusive la señora Pati ya va a venir a asentar la denuncia. Y la señora Maura, al muchacho compadecida, le agarra de los brazos para conducirlo a su domicilio. Pero el muchacho, cuando le agarra del brazo, lo rechaza, no admite. Lo deja la señora, lo deja en la sala de prevención en un estado de salud totalmente sano, sin ningún maltrato, sin ninguna situación, solamente con la excepción de que estaba embriagado y estaba sollozando, y la señora se retira. Eso ha declarado no solamente en anterior oportunidad en el proceso anterior, sino también ante el plenario que usted la dirige, todos hemos escuchado. Ustedes han tenido la oportunidad de hacer preguntas, nosotros también. Así es que esa declaración de la señora Maura Romero de Reyes tiene plena validez probatoria legal. Se debe tener en cuenta, señor magistrado. Por otra parte, cuando ya no quiso el muchacho ser llevado por la señora Maura, ni patrocinado, el acusado Roberto Eugenio Gastelum Nácara le dijo al muchacho, oiga, te voy a llevar con el carro que vamos a ir a la mina. El muchacho se negó totalmente a ser conducido a su domicilio, cuyo domicilio, señor magistrado, queda del local de la comisaría que queda en Bellavista, a su casa que queda en Pueblo Viejo, que me aproximaba 2 kilómetros. Entonces el muchacho no quiso, se negó también frente al pedido de ser conducido por mi patrocinado. Mi patrocinado en esas circunstancias solamente tuvo un espacio de 5 minutos aproximadamente para querer conducirlo. Es así de que en presencia de mi patrocinado, en presencia de Ángeles, se retiró con dirección por el Jirón Olímpico hacia el centro de la ciudad y de ahí no se sabe nada. Pero lo importante es esto, señor presidente, que en el proceso anterior declararon dos testigos llamados Juan Martín Silva González y Lucinda Ponce Sáforas, quienes a las 5 de la mañana esperaban algún vehículo para llevar sus mercaderías y hacer negocio en la feria del pueblo de Jochajasa. Ellos vieron directamente de que el muchacho, el desaparecido Walter Munárriz Escobar, se dirigía por el Jirón Olímpico hacia el centro de la ciudad. Estos son testigos de excepción, claves, directos, que no han sido materia de oposición, de contradicción ni de tacha, y se debe tener en consideración dicha de que aparece en el otro proceso expediente fenecido. Entonces, señores magistrados, mi patrocinado, siendo las 5 de la mañana, después de estos hechos se dirigieron a la mina, donde cuando llegaron a la mina Julcán, el señor superintendente los recibió. El señor superintendente se llama José Luis Velasco Peralta, quien se dignó en invitarlos un desayuno. Inclusive ordenaron revisar a un mecánico y también había un señor Daniel, no sé qué,
hicieron ver, inclusive le proporcionaron combustibles para el regreso. Todo eso está totalmente sincronizado en las fechas y todo es una cuestión lógica. Posteriormente se fueron a la mina Jochaja, a la ciudad de Jochaja y regresaron. Y cuando regresaron ya por la tarde, ya apareció pues la noticia de que había desaparecido el ciudadano Walter Munárriz Escobar. Señores magistrados, en todo el proceso no existe ninguna prueba contundente, repito, solamente la imputación que le han hecho a mi patrocinador, a los demás coinculpados. Señores magistrados, además de las declaraciones de la madre, del hijo, del mecánico, inclusive el testigo Tueros, en este momento no me acuerdo su nombre, en primera oportunidad declaró en el sentido de que había escuchado la noche del 19 conjuntamente con su co-detenido que se llama Raúl, Donaires Huamán, quien inclusive ya falleció, diciendo de que habían escuchado bulla y quejidos de algún joven que había un arrastre. Pero, señores, en el plenario, en presencia de ustedes y de todos nosotros, ha contradicho esa versión y ha manifestado de que todo lo que ha declarado era una invención que le habían impuesto. Entonces, ¿qué es lo que vale? Lo que vale probatoriamente es esa declaración última que hizo ante nosotros en este plenario, señor presidente. Por lo mismo, esa prueba última de Tueros debe tenerse en cuenta de que, ahora, si él ha mentido, es su responsabilidad por falso testimonio, qué sé yo, pero la verdad es que ese testimonio debe tenerse en cuenta. Además, señor presidente, las pericias que ha hecho la antropóloga en nada ha contribuido a la esclarecimiento en la investigación del desaparecido. Solamente se ha dedicado a hacer una inspección, nada más, no ha cumplido con su mandato. ¿Por qué? Porque para determinar, antropológicamente, nosotros sabemos que la antropología es una ciencia que tiene por fin el estudio del ser humano como persona, desde el punto de vista físico, psicológico y somático. No ha cumplido eso. ¿Por qué? Porque si no se ha encontrado el cuerpo, pues, del desaparecido Walter Munárriz Escobar. Asimismo, la pericia dactiloscópica, nada ha probado, señor. ¿Cómo se ha desaparecido? Solamente gracias a RENIC han informado de que efectivamente existía su DNA y que su huella dactilar y su fotografía existen, nada más. Es decir, no se ha probado nada debido a la ausencia del cuerpo del delito que es la persona de Walter Escobar. Por otra parte, hay un informe de 3 policías, sus nombres aquí lo tengo, que ya también le hemos hecho los interrogatorios. Señor, ese informe de la policial lo han hecho, mire usted, en el año 2022, es decir, ¿cuántos años, señor? 22 años después. ¿Qué cosa han encontrado? A un pobre campesino que dice, desconoce su nombre, su apellido, y que les ha dicho que hay una chimenea y han llevado un cuerpo y que, bueno, suposiciones, cuando este informe, al contrario, no ha colaborado nada a la investigación, ha entorpecido más bien este informe policial, de tal manera que no se puede ni siquiera tener en cuenta, cuando la obligación de esos 3 policías, por lo menos, han debido de identificar de alguna manera a ese campesino para que se esclarezcan los hechos en materia de este proceso de la desaparición forzosa, señor presidente. Todas estas circunstancias, todas estas faltas de poder hacen, pues, señor presidente, que en mi condición de abogado sea no solamente una solicitud hacia vosotros,
sino es una exigencia de mi persona profesionalmente, porque no se puede condenar a un inocente así, por una simple imputación, por una simple imputación. No hay, repito, ninguna prueba concreta, mínima, categórica suficiente de la responsabilidad de mí y de los otros acusados. Mi patrocinado, señor magistrado, es un policía retirado que nunca ha tenido antecedentes penales, judiciales, policiales, ni siquiera administrativos. Y si los tuvo administrativamente, ha sido anulado por cuanto la Inspectoría General de la Policía Nacional descodificó la sanción administrativa. Este lenguaje equivale a la anulación del cargo administrativo que pesaba sobre él. Entonces, actualmente mi patrocinador es un policía con el grado de, de policía, ¿no? De mayor en la policía retirado, inclusive ha sido condecorado por la Casa de Gobierno. Además, actualmente es un ciudadano padre de familia, ejemplo en la sociedad. Por todas estas consideraciones, señor presidente, no solamente, repito, solicito, sino exijo que se le declare inocente de la comisión del delito de desaparición forzosa del ciudadano Walter Munárriz Escobar y se le absuelve de la injusta acusación que ha pedido el señor representante del Ministerio Público. Ese es todo, señor presidente. Respecto a la reparación civil, doctor. Efectivamente, pido la pena principal, la reparación civil y la inhabilitación. Muy bien. Todo, señor presidente. Correcto. Vamos a pedir ahora los alegatos de la defensa del señor Ángeles Ramos. Muchas gracias, señores jueces. Escuchamos, doctor Maeta, por el plazo concedido. Muchas gracias, señores jueces. Bien. A tenor de lo que prescribe el artículo 390 del Código Procesal Penal, esta parte va a insertar sus alegatos de clausura. No sin antes decir que nosotros efectivamente nos hemos diseñado una estrategia, en todo caso una teoría del caso, la cual consideramos que en el presente se ha cumplido. Hemos iniciado nuestros alegatos de apertura, los mismos que el día de hoy concluyen en nuestros alegatos de clausura, los que tienen que guardar relación, obviamente, y sí vamos a mantener nuestra posición, señores jueces, en la insuficiencia probatoria. Dicho ello, señor juez, los hechos constitutivos que nos presenta el representante del Ministerio Público para este caso han sido claramente diseñados y lecturados en la parte inicial y también en la parte final. Ustedes han escuchado y sobre ese extremo nosotros ya no vamos a incidir. Los hechos impeditivos que nosotros hemos postulado efectivamente lindan con un extremo de estábamos hablando entonces de insuficiencia probatoria. Los hechos impeditivos que nosotros hemos postulado obviamente lindan con el tema de insuficiencia probatoria y decimos eso por la siguiente razón. Cuando se analiza ya dogmáticamente el delito por el cual nosotros venimos a trabajar, el delito de desaparición forzosa, es considerado como un delito de lesa humanidad. Y para poder trabajar un delito de lesa humanidad, señores jueces, tenemos que hacer el test de lesa humanidad, el cual efectivamente en el caso en concreto no lo podemos trabajar con el test sistemático. En todo caso, tendríamos que nosotros tendríamos que verificar que no se puede trabajar con el test generalizado, sino con el test sistemático, porque efectivamente lo que se trata de verificar es qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado, y para eso tenemos que recurrir al móvil, porque nadie desaparece a una persona por el simple hecho, por el gusto de querer desaparecer a una persona, y ese es un elemento de trascendental importancia que el Ministerio Público no le ha dado importancia en este proceso. No se ha podido llegar a determinar que efectivamente los efectivos policiales de la comisaría del distrito de Lirgay y Angaraes hayan desaparecido, a decir del Ministerio Público, a esta persona por el propio gusto, o no nos ha especificado o no se ha esmerado en probar en este juicio oral por qué, que es necesario en este test. Si eso lo decimos
¿Por qué? Porque necesariamente el conjunto de personas que tienen una finalidad de poder desaparecer a una persona es por algo. Y tiene que ser en conjunto, ¿por qué? Porque tiene que ser un contubernio. Es por eso que obviamente ese elemento seguramente ustedes lo van a trabajar en la sentencia al verificar cómo es así que puede enlazar la participación de los 4 hoy acusados. Porque tiene que verificarse obviamente el rol funcional, el rol en este caso de cada uno de ellos en esta desaparición forzosa y cuál es el móvil que los habría llevado a los 4 a generar este delito, esta desaparición. Dicho ello, nosotros dentro de este plenario hemos podido acreditar que efectivamente no existe eso, más bien existe una posibilidad de que haya sucedido algo con la persona hoy desaparecido en relación a lo que él pasaba en ese momento, en relación a lo que él pasaba en este momento, y para eso vamos a ser objetivos. Tenemos que ser objetivos porque estamos en la parte final. Luego de ello, el Ministerio Público se ha dedicado a hablar sobre la tipología del delito. Y claro que nosotros entendemos que dentro de la tipología del delito vamos a tener que encontrar la privación de la libertad de una persona que efectivamente esté comprobado, que puede ser ilegal o legal según la jurisprudencia. Pero finalmente eso se tiene que acreditar. Y luego esa permanencia, y finalmente esa permanencia con la desaparición, que debe ser debidamente comprobado, y la negación de dar información de una persona a quien no se le encuentra en un lugar donde normalmente se le debería de encontrar. O sea, el desconocimiento de su localización, y cuando el elemento de que se habla de que la persona se niega a dar el lugar de su paradero. Eso es lo que el Ministerio Público nos ha dicho que se cumple. Nosotros decimos que ¿con qué pruebas cumple ello? ¿Con qué pruebas cumple ello? Aquí en el plenario han venido testigos. No nos olvidemos que todos los testigos que han venido, señores jueces, son testigos indirectos. El único testigo directo de que ha podido percibir, escuchar, oír algo, el único es el señor Leonidas Marcos Sierras Tuero. El resto, señor juez, todos son testigos indirectos. Eso obviamente ustedes lo conocen mejor que los abogados y seguramente lo desarrollarán de esa manera. El único que posiblemente haya escuchado algo es este señor. Pero ¿qué ha dicho el señor en el plenario? Que sencillamente él no ha escuchado absolutamente nada. Y cuando se le puso bajo la técnica de la contradicción y del refrescamiento de memoria, que ustedes muy bien manejaron en este plenario, él ha señalado de que ese tiempo señaló dicha circunstancia bajo presión, y que luego ello lo dijo ya en otra declaración, y que como rectificó en otra declaración, en este plenario vino a decir la verdad. Testigo que fue sometido a un interrogatorio y un contrainterrogatorio bastante amplio, el mismo que dio cuenta que en la sala de audiencia de esa sesión de audiencia, señores jueces, si ustedes anotaron ese día, había una persona, un abogado que se sentaba en la parte posterior, que era la persona que inclusive cuando él estaba interno en el penal había ido a prometerle dinero y ventajas en cuanto a su situación jurídica, pero si él decía de que los policías habían sido los que había escuchado ruidos de tortura hacia el hoy desaparecido. Dicho ello, finalmente los únicos que van a tener que decantarse o por la declaración brindada por el testigo en juicio oral sometida a contradictorio o por la contradicción generada serán ustedes. Y seguramente escucharemos o leeremos en su sentencia lo que vayan a resolver. Pero decimos, si ustedes van a hacer un trabajo de una prueba, de un análisis o de una valoración de prueba indiciaria conforme a las reglas del Código Procesal Penal, entonces nosotros decimos, ¿cuál es el único hecho probado que se tiene? La desaparición, pero no se sabe el móvil, no sabe qué pasó con él, porque eso no se llegó a descubrir. Entonces, el hecho indicado sería la desaparición por parte de los funcionarios, en este caso policías. La inferencia lógica, ese puente inferencial que ustedes llegan, ¿por dónde llevarían o con qué elementos de convicción llevarían para aterrizar finalmente a la responsabilidad de los hoy acusados? Nosotros consideramos que para ello es de vital importancia analizar al margen de los testigos las pruebas documentales. Estas pruebas documentales nos han dado algunas luces. Por ejemplo, el informe 2099 ha señalado claramente en su punto 7, y ustedes lo han escuchado oralizar, señores jueces, que se han recogido versiones de vecinos, específicamente de Gina Loaiza Sueldo, en el sentido de que Walter Munárez Escobar era una persona de carácter introvertida, cayendo en estados depresivos constantemente, que no aprobaba la relación extramatrimonial de su progenitora que mantenía con el profesor Emilio Toralba Riveros,
debiendo señalar que su madre es viuda desde hace 2 años. Al fallecer su padre dejó en orfandad y en el desamparo a sus 6 hijos, manteniendo a su familia la señora Gladys Munarriz con el sueldo de alfabetización de Pornoí. 8. Una hipótesis que manejó la población es que el agraviado cayó al río Pamayo, ya que para dirigirse a su domicilio ubicado en el Jirón Atahualpa, número 148, Pueblo Viejo, necesariamente debía cruzarse por ese puente sobre el citado río. Estos señores jueces encuentran serias contradicciones con lo señalado por la señora Gladys Justina Escobar Candiotti, que es la madre del hoy desaparecido, y la señorita Gladys Munarriz Escobar, que es la hermana del hoy desaparecido. Porque la señora dio cuenta de que el hijo estaba muy feliz con su nuevo romance, y eso no es cierto, porque lo dice por una persona que efectivamente pues ha hecho su trabajo, este responsable de la oficina de la PPPAB de Huancavelica, y tiene nombre de aquella persona que supuestamente le ha dicho que él estaba afligido y que él no aprobaba ninguna relación extramatrimonial de su mamá. Pero ¿y por qué la mamá dice que él estaba muy complacido con su nueva pareja? Bueno, esa es una mentira que efectivamente se tiene que anotar. Y esto guarda consonancia, señor juez, porque para el día de los hechos, el hoy desaparecido ya había embarazado a la señora Olga Paquillauri Ichpas. Y obviamente que no sabemos, porque no vamos a decir cosas que no hemos probado en este juicio oral, si ya habría o no habría comunicado esto la señora Olga Paquillauri Ichpas al hoy desaparecido. Pero lo cierto es que sí existía una relación amorosa, eso sí es innegable, porque obviamente la producción de un embarazo no se da pues del aire. En todo caso, eso sí está probado. Tenía una relación sentimental con una persona que nadie conocía, porque su familia no conocía. Si lo aprobaba o no se aprobaba, no sabemos. Pero lo cierto es que sí existía esa relación amorosa. Que estaba el embarazo. Esas circunstancias, señor juez, más estas otras que se han comprobado en este juicio oral, han devenido en que existe una duda en lo que realmente ha podido suceder con el señor, con el joven, con el hoy desaparecido. Ahora, entrando a la estructura típica del delito y los elementos de convicción sobre ello, se dice, y la jurisprudencia es unánime en señalar, de que la detención puede ser legal o ilegal. Entonces, la detención tiene que ser producida, en este caso, por un agente policial. Y eso es lo que se ha aprobado en este juicio. Claro que se ha aprobado en este juicio oral. Lo que se ha aprobado en este juicio oral es que al margen de la palabra que se utilice, porque también eso lo dice la Corte Interamericana, detención, retención, se le privó de la libertad. ¿Y quién lo hizo? El que efectuó eso fue el señor Gunter Cuaresma Ramos. Él es el que se apersona el día 19 para amanecer 20 de marzo de 1999 a inmediaciones de la casa de la señorita que presentó pues obviamente la denuncia, y fue el que detuvo al hoy desaparecido. Lo llevó a la comisaría. En la comisaría está aprobado y acreditado en este juicio oral que no se redactó ningún documento en ese momento. Eso es de vital importancia y de trascendental importancia para la decisión en este plenario, porque se escuchó y se oralizó y se entendió que la parte número 001-99 y 002-99, ellos fueron realizados con posterioridad a efectos de evitar el proceso administrativo disciplinario. Entonces, esos documentos no han sido realizados o llevados a cabo en ese momento. Por lo tanto, no existe puesta a disposición de absolutamente nadie. Lo que existe es que llegó el señor Gunter Cuaresma Ramos a la comisaría con el hoy detenido, y en el cual estuvo en la sala de espera, y ahí es donde interviene mi patrocinado, Adolfo Ángeles Ramos, quien efectivamente da cuenta de que sí pusieron a disposición de la comisaría al hoy desaparecido, pero que como no había ninguna denuncia en su contra, tenían que esperar a que venga pues a poder poner la denuncia la directamente agraviada. Y en este caso se hizo su apersonamiento a la comisaría la señora Maura Romero de Raez, quien efectivamente ingresó para supuestamente poner la denuncia, pero al ingresar a la comisaría y de la declaración de ella se señala que sí vio. Ella podría considerarse como un testigo directo a efectos de verificar de que sí, la última ubicación y paradero del hoy desaparecido sería la comisaría. Pero en qué condiciones lo verificó es lo que se tiene que analizar. Ella verificó que
muchacho, hoy desaparecido, estaba en condiciones normales, naturales, obviamente un poco embriagado, ya dijo eso, que se le veía pues embriagado y preocupado. O sea, esa constante de su preocupación, lo dicen varios, no solo, esto también lo corrobora, y que él estaba agachado y que cuando el policía le dijo si va ella a interponer la denuncia correspondiente, le dijo no, que lo conoce, que es de un chico de familia, que es conocido, y que por lo tanto no iba a interponer absolutamente, y más por el contrario se lo iba a llevar, y pidió permiso. Y repito en esto y remarco, señores jueces, eso ha sido textual conforme al relato del órgano de prueba, en este caso testigo Maura Romero de Raez, quien ha dicho: yo pedí autorización para llevarme al menor, al hoy desaparecido, pero él no quiso, porque el policía sí dio la autorización a efectos de que se pueda llevar, y él no quiso, y le dijo un ratito, y yo luego me voy, y se fue la señora. En ese sentido, después de ello, el hoy desaparecido salió de la comisaría, de eso hay dos testigos que obviamente no voy a incidir. ¿Por qué? Porque esos testigos no han venido a juicio oral. En todo caso sería yo, no sería congruente con lo que yo hablo si efectivamente voy a tratar de que ustedes valoren medios probatorios que no han sido incluidos válidamente en este juicio oral. En ese sentido, de estos señores jueces se desprende lo siguiente. En cuanto a las pericias que se han llevado a cabo, tenemos la pericia de antropología social, la cual efectivamente hemos oralizado y en realidad no hemos encontrado muchos elementos relevantes, más que solamente ella dice pues de que sus conclusiones de que habría desaparecido aparentemente, ¿no?, en las instalaciones de la comisaría, nada concluyente, yo creo que no es relevante. Pero lo que sí tenemos que ocupar el espacio necesario, señores jueces, es en dos pruebas documentales concluyentes, que van a ser de análisis de su despacho y que nosotros pasamos a señalar. El informe 77/16, caso 12.602. Este caso, señores jueces, es de conocimiento público y por hechos notorios. Ustedes saben que hemos tenido ya nosotros un proceso penal en el expediente 9952, en el cual los hoy imputados han sido absueltos. Y obviamente esto se ha trabajado con una excepción de cosa juzgada, el mismo que ha sido declarado infundado. Pero existe, eso no evita que finalmente exista, en el cual también se absolvió a mi patrocinado de los cargos. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque en virtud de todo ello es que los deudos han llevado este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sabemos que el informe de la comisión es una cosa y la Corte es otra cosa, ¿no? Entonces, la comisión ha concluido como una suerte de un dictamen de que el Estado peruano es responsable por la violación de los derechos de la persona que en vida fue hoy desaparecida. Eso es lo que ellos concluyen, ¿no?, como una suerte de dictamen. Y ellos dicen que lo que se tiene que hacer es investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Walter Munárriz Escobar, y que se tiene que adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a los familiares sean sus deseos y sus restos mortales. Claro, eso es necesario. Y nosotros también, obviamente, todas las personas necesitamos saber qué ha pasado con el señor, y eso es lo que dice la Corte Interamericana. Ahora, dice que se debe reparar adecuadamente la violación, y en eso obviamente nosotros hemos parado las orejas. ¿Por qué? Porque la reparación es una parte que efectivamente se busca, porque una de las aspiraciones del agraviado es siempre la reparación. Y esa reparación en esta comisión y luego la Corte sí se les repara. Inclusive esta comisión dice que se debe reformar nuestra legislación penal, porque así como está, no está bien tipificado el delito de desaparición forzosa. Así es lo que dice la comisión. Siendo que la comisión es un dictamen, la Corte Interamericana procede a emitir su sentencia el 20 de agosto del 2018. En la página 31 nosotros hemos ubicado el extremo en el cual habla del deber de iniciar de oficio una investigación. Lo que dice la Corte Interamericana es: ustedes tienen que agotar todo lo que el mecanismo del Estado peruano tiene para hallar responsables. Iníciese una investigación de oficio.
pese a que ya existía una sentencia. Entonces, eso es lo que han hecho. Ahora se han creado nuevas fiscalías especializadas, juzgados especializados, y la fiscalía especializada obviamente ha llevado a cabo un trabajo en el cual ellos han determinado pues de que para ellos existe responsabilidad por la desaparición de los 4 imputados. Y eso más que nada parecería una suerte de vinculación. O sea, si la Comisión Interamericana dice una cosa y la Corte complementa ello, o sea, es de recibo, ¿qué decimos nosotros? ¿El Estado peruano está vinculado a acatar todo lo que dice esto? Bueno, en parte sí. ¿Por qué decimos en parte? Porque el carácter interpretativo es lo que debemos de analizar nosotros siempre cuando se habla de sentencias de la Corte Interamericana, porque la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sentencia pues a los ciudadanos peruanos, no es así. Lo que hace es finalmente darnos pautas interpretativas respecto a cómo se debe de trabajar, o son unas herramientas jurídicas. Y eso obviamente está reconocido por nuestra Constitución Política del Perú, claro que sí, en la 4ª disposición final y transitoria de nuestra Constitución Política del Perú, encontramos ello. Y es efectivamente que da la posta al Estado peruano a través de sus juzgados a que puedan declarar o no responsabilidad de quienes consideren, quién, el Ministerio Público. Y eso es lo que ha sucedido. Es por eso que se dice en esa sentencia que esa sentencia constituye por sí mismo una forma de reparación, es una forma de reparación. Y lo que dice y incide es que se debe continuar y llevar a cabo en un plazo razonable las investigaciones necesarias para identificar y juzgar, y en su caso sancionar. El Estado debe realizar con la mayor brevedad posible la búsqueda de los restos humanos finalmente del hoy desaparecido y pagar las cantidades que establece, ¿no? O sea, finalmente en cuenta de reparación civil. Al nosotros analizar tanto el informe de la comisión como la sentencia de la Corte Interamericana, nosotros llegamos a la conclusión de que el Estado peruano ha cumplido a cabalidad con lo que ha señalado. No lo vincula a sentenciar condenatoriamente. Dice el Estado, entiéndase como el Estado peruano, es responsable por la desaparición. Claro, porque ¿quién más podría ser responsable por la desaparición de una persona si no es el Estado? Sino que al momento de individualizar, el representante del Ministerio Público considera de que porque en la Comisión y la Corte establece que existe responsabilidad en el Estado, eso se debe individualizar en los policías que fueron los últimos que tuvieron contacto finalmente con dicha persona. Pero eso siempre y cuando, señores jueces, se respete la suficiencia probatoria. Nosotros consideramos que de lo expresado en estos alegatos y de lo pasado en todo el juicio oral, no se ha podido destruir el principio de presunción de inocencia que goza mi patrocinado. No existe una prueba fehaciente en la que indique que efectivamente el hoy desaparecido no haya salido de la comisaría. Existe prueba que sí redunda sobre su momento de aflicción que él pasaba, y lo que él haya podido suceder de luego de haber salido de la comisaría es un tema que no está dentro de la responsabilidad o de la esfera de responsabilidad de mi patrocinado. Por estas consideraciones, señores jueces, nosotros solicitamos la absolución de mi patrocinado, tanto de la pena como de la reparación civil. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Sumaeta. A ver, vamos a empezar con el señor Carlos Hugo Valdivia Urrutia. ¿Nos escucha, señor? Sí, señor magistrado, sí lo escucho. Señor Valdivia, estuvo usted presente en la sesión del 3 de mayo y escuchó los alegatos de la Fiscalía que los formuló en contra suya. ¿Es así? Así es, doctor. El día de hoy ha escuchado usted los alegatos formulados por su abogado en favor suyo. ¿Sí? Así es. Sí, doctor. ¿Se encuentra conforme con la defensa que su abogado ha efectuado en favor suyo? Sí, doctor. No sé si Correcto. pueda... ¿Desea agregar algo más en su propia defensa, señor Valdivia? Sí, doctor. Bien, lo escuchamos, señor. Doctor, como en la primera audiencia que se realizó en la ciudad de Lircay, al momento de que se hicieron mi interrogatorio, yo manifesté, soy un policía retirado recientemente, con 38 años de servicio, el cual ha cumplido a cabalidad durante ese tiempo. No he tenido problemas durante la poca permanencia que tuve en Lircay con ningún ciudadano,
ni con ningún funcionario de la comisaría. Mi función, y no sé, como dijo mi abogado, lo único que expresa el Ministerio Público es tener la idea, la hipótesis de que mi persona ha participado en un traslado inequívoco de lo que ellos indican, porque no hay una evidencia la cual haga ver de que yo he participado. Mis coacusados, todos son profesionales y conducían la unidad móvil. Si hubiese sucedido, como ellos dicen, que se hubiese cometido un hecho ilícito penal, yo no hubiese participado. Por el contrario, quizás, como dice el espíritu y cuerpo, no hubiese participado en esos hechos. Yo hubiera comunicado, en este caso, al representante del Ministerio Público, si se hubiesen cometido estos actos lesivos contra un ser humano. No, yo me ratifico en ese sentido, doctor, porque si yo hubiese visto algo, yo personalmente, con la disculpa del caso, lo que hubiese sucedido, hubiera comunicado a la superioridad y al Ministerio Público en su debida oportunidad. Yo no he tenido contacto en ningún momento con dicha persona, no lo he visto al momento de viajar, personalmente verificado en la unidad, en la parte posterior, porque he llegado en un momento de llevar la lente de repuesto y no he visto nada en la parte posterior como se quiere hacer ver. Eso sería todo, doctor. En el caso mío, que anteriormente también he sido suelto, soy uno de los coacusados, que en todo momento las autoridades que me han juzgado en su debida oportunidad han creído en mi inocencia, y espero que su persona, con las versiones que he escuchado, con todos los argumentos que han dado los señores abogados y los testigos, tenga en consideración a mi persona, y que no he cometido ningún hecho ilícito penal al respecto, en este caso, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Valdivia. Vamos a continuar con el señor Salvatierra Laura. ¿Nos escucha? El señor Percy Vladimir Salvatierra Laura. Sí, doctor. Bien. Señor Salvatierra, ¿estuvo usted presente en la sesión del 3 de mayo y escuchó los alegatos que en su contra formuló la Fiscalía? ¿Es así? Sí, doctor. Bien. El día de hoy ha escuchado usted los alegatos que en su favor ha efectuado su abogado defensor. ¿Es así? Así es, doctor. ¿Está usted conforme con la defensa que su abogado ha efectuado respecto de su persona? Sí, doctor, me encuentro conforme de todo lo que ha ¿Desea- manifestado el doctor. ¿Desea usted agregar algo más en su propia defensa, señor? Sí, doctor. Lo Simplemente escuchamos. para decirle, doctor, que justamente recalcarle, ¿no? Eso, que un día antes yo fui comisionado para arreglar el carro, para dar un pequeño mantenimiento al mecánico, y el carro todos los meses estaba operativa. Se participaba el carro durante la ciudad, nada más, todo lo que era de ciudad, el Ilcay. Pero para salir sitios así alejados, que es la mina Julcani, teníamos nosotros que revisar que el carro se encuentre en perfecto estado para que pueda ir, porque es un lugar retirado, fue como casi 4 o 5 kilómetros lejos. Entonces nosotros como choferes teníamos que hacer partícipe de un mecánico, y el mecánico lo vio al carro y hizo unos arreglos, unos reajustes para que pueda llegar el carro a la mina. Y es más, se prestó combustible de una señora que vendía como combustible artesanal, como 5 galones, que posteriormente, llegando a la mina, nosotros también lo hemos devuelto, justamente con el técnico Valdivia, que era como chofer también. Y qué decir, hay que tener, simplemente quisiera decirle que hay que tener en consideración los testigos, que hace ver que simplemente nosotros hemos ido a los lugares, tanto el mecánico como el grifero, ¿no? La señora que nos atendió el grifo para posteriormente devolver el combustible.
Y esa ha sido mi participación, doctor. Simplemente, y anteriormente también con el capitán que hemos coordinado para pasar yo la voz al técnico Valdivia por la madrugada. Comisionado, hemos ido los dos para la mina, conjunto con el capitán que hemos ido en ese tiempo para la mina Julcani. Posteriormente, para irnos a la comisaría de Huachacasa. Ese sería todo, doctor, que nosotros, yo, favor por decir mi inocencia, en todo momento, doctor. Esa sería toda mi participación. Muchas gracias, señor Salvatierra. Señor Roberto Eugenio Gastiaburu Nakada. Señor. Sí, señor magistrado. Estuvo usted presente el día 3, estuvo usted presente en la audiencia del día 3 de mayo y escuchó los alegatos que en su contra formuló la Fiscalía. Sí, estuvo presente, señor magistrado. Bien. Díganos, ¿ha escuchado el día de hoy los alegatos que en su favor ha efectuado su abogado defensor? ¿Es así? Sí, señor magistrado. ¿Está usted conforme con la defensa efectuada por su abogado defensor? Sí, estoy conforme, señor magistrado. ¿Desea usted agregar algo más en su propia defensa, señor? Sí, señor magistrado. Muy Quiero bien. hacer presente al colegiado que en el año 99 yo salí cambiado a la jefatura provincial del IRCAI porque solamente tenía que hacer un año para mi ascenso a mi grado inmediato de mayor, porque yo estaba en ascenso, había ascendido alférez, teniente y capitán a la primera y me tocaba mi grado mayor. Fui allá, me pasó este problema y me malograron toda mi carrera. Yo soy inocente, igual que mis suboficiales, porque yo no hubiera permitido jamás que se cometa un acto ilícito, porque yo me hice oficial para servir y para proteger, y no para otras cosas, señores magistrados. Injustamente he estado preso en el penal de Huancavelica 3 años sin ninguna prueba, nada, porque ¿cuál sería el móvil, señores magistrados? Eso es lo que yo quisiera, siempre para un hecho ilícito, como policía, usted como jueces que son, siempre deben saber que tiene que haber un móvil, y aquí ¿cuál sería el móvil? Yo al muchacho lo conocía, la hermana también la conocía, y este viaje que tuvimos fue un viaje que me ordenó mi coronel, mi jefe me ordenó. Gracias a toda esta situación, esta injusticia, he llegado solamente hasta el grado de mayor porque me malograron mi carrera. Y bueno, ya ya no pude ascender, solamente ascendí un grado más y me pasaron al retiro y ahorita soy mayor en retiro. Quiero hacer presente de que soy inocente conforme con mis subalternos también. Eso es todo, señor magistrado. Muy bien. El señor Adolfo Edgar Ángeles Ramos, ¿nos escucha? Sí, señor magistrado. Señor Ángeles, ¿estuvo usted presente en la audiencia del 3 de mayo y escuchó usted los alegatos, la acusación formulada por la Fiscalía en su contra? Sí, estuve presente. Muy bien. Señor, ¿ha escuchado usted los alegatos que en su nombre ha efectuado su abogado defensor? Sí, estoy escuchado y estoy conforme. Bien. ¿Desea usted agregar algo más en su favor, en su defensa, señor? Sí, señor magistrado. Deseo agregar que desde el momento que el judicial Cuaresma Ramos Gunter dejó al intervenido en la sala de prevención, mi persona en ningún momento usó la fuerza. En ningún momento usó la fuerza. Y eso lo puede verificar la manifestación de la señora Mola Romero. Y es más, al intervenido yo lo conocía. Yo era el más antiguo de esa zona en ese entonces, los que laboraban en la comisaría. Lo conocía. ¿Ya? Es por eso también que me sorprendió ver, y la verdad que me causa extrañeza que el señor Sierra Torres indique y me indique que yo he sido, en compañía del judicial Cuaresma, hemos agredido al desaparecido Walter Munay, lo cual yo rechazo rotundamente. Es más, nosotros como funcionarios públicos nos debemos a la sociedad, no estamos para maltratar. ¿Ya? El tiempo de servicio que tengo, mis 30 años de servicio, nunca he estado inmerso en ningún proceso judicial.
He tenido sanciones, sí, leves, bueno, por llegar tarde, pero nada más no por sanciones graves y muy graves. En ningún motivo, en ningún momento he sido separado de la institución. Muy bien, señor. Muy bien. Colegiado, vamos a tener en consideración que el día de hoy se ha cumplido con escuchar los alegatos de las defensas técnicas de los señores acusados. Del mismo modo, se ha escuchado las autodefensas que estos han realizado, razón por la cual damos por concluidos los debates orales en el presente juzgamiento y convocamos a todas las partes para la siguiente sesión de audiencia en la que estaremos emitiendo el adelanto de fallo o la sentencia según corresponda para el día jueves 16. Este jueves 16 de mayo, teniendo en consideración que para las actuaciones judiciales en materia penal todos los días y horas son hábiles, convocamos a todas las partes para este jueves 16 de mayo a las 23 horas con 55 minutos, 11:55 de la noche, jueves 16 de mayo. Vamos a cerrar esta grabación, señor especialista, siendo las 15 horas con 53 minutos. Quedan todas las partes convocadas para este jueves 16 de mayo a las 11:55 minutos de la noche. Muchas gracias a todos por su concurrencia. Podemos retirarnos, señores. Buenas tardes.